Bienvenidos a esta nueva etapa de Pregúntale al Especialista, un programa pues especial. Ya habíamos iniciado hace unas semanas precisamente con esta cobertura en materia de salud, a lo que es, ¿no?, a las consecuencias de este huracán Otis que azotó el puerto de Acapulco el 25 de octubre, el pasado 25 de octubre. Pues una situación, por demás decirlo, pues bastante complicada, de mucho susto, mucha incluso incertidumbre en su momento. Pero pues bueno, el tiempo ha avanzado, ya poco más de un mes de que Otis llegó a Acapulco. Se han visto los trabajos en calle, los trabajos de limpieza, los trabajos de recolección, los trabajos de levantar económicamente también al puerto, la cuestión educativa también. Muchas escuelas ya están pues con sus actividades, algunos a distancia, otros ya de manera presencial, pero esto nos habla de que pues vamos avanzando, de que vamos caminando y de que pues Acapulco también se está levantando, y nosotros desde nuestra trinchera, desde Pregúntale al Especialista, pues estamos abordando también los temas propios del área de salud. Y para mí es un gusto, un placer presentarles al doctor Fernando Gutiérrez Anguiano. Ya lo conoce, ya nos ha estado acompañando aquí, incluso en este especial. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros, por abrir ese espacio en su agenda. Él es neumólogo, es especialista en las enfermedades respiratorias, egresado de la Escuela de Medicina Naval, y pues hemos platicado desde la primera vez que nos visitó, y ya incluso en este especial, pues de las enfermedades, doctor, que se han visto o que han surgido o resurgido, porque también eso es lo que vamos a platicar el día de hoy. Hay muchas enfermedades que a lo mejor en algún momento ya padecimos, pero que a raíz de lo que estamos viviendo con Otis, o de lo que se vivió, resurgen, ¿no? Y a lo mejor los temores, las dudas, pues regresan, pero quizás no sea tan complicado como lo fue en algún momento, o quizás sea algo que necesite una mayor atención. Y esa es la idea, ese es el espacio. Doctor, bienvenido, gracias por estar nuevamente con nosotros, y pues para platicar acerca de pues el tema que es su área, ¿no?, las enfermedades respiratorias. Me gustaría, doctor, pues entrar de lleno a la invitación a la gente a que de una vez, ¿cómo lo podemos contactar? Proporcióneme sus redes sociales y cómo contactarlo, para que de una vez a lo largo de este programa la gente pueda ir estando pendiente de sus datos, doctor. Sí, bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. Al contrario. Sí, bueno, yo estoy en mi página de Facebook como neumólogo en Acapulco, doctor Fernando Gutiérrez Anguiano, y tengo dos teléfonos de citas, que es el que ya de base, digamos, que es 744-275-7265, y uno que adopté por la situación actual de la señal, que todavía no está al 100, que es el 56-56-23-84-49. Estoy en Hospital Farallón, consultorio 404, por las tardes de 4 a 6, y sábados de 9 a 2, 3 de la tarde. Y bueno, también estamos yendo a Costa Chica, Cruz Grande, cada mes aproximadamente, y a Costa Grande, a Atoyac, también vamos a estar yendo cada mes. Perfecto, para que usted de una vez vaya, si tiene oportunidad, ingrese a su página de Facebook, y puede estar también al tanto de todas las actualizaciones, además de las consultas que pueda dar en Costa Chica, Costa Grande, pues de las recomendaciones y sugerencias que también el doctor a través de su página nos ofrece en temas de enfermedades respiratorias. Y pues bueno, doctor, mencionábamos algunos comentarios que nos llegaron a raíz de la primera sesión que tuvimos de este especial de Otis. Nos preguntaban, por ejemplo, algunas cuestiones de asma, que hablamos un poquito el programa pasado, pero también nos decían, por ejemplo, de neumonías, incluso algunos de tuberculosis y también COVID, ¿no? Gente o pacientes que tuvieron en algún momento un tratamiento COVID, un tratamiento de tuberculosis, un tratamiento de neumonías, y que pues ahorita pues vaya, sí les surge esa inquietud de saber
¿qué es lo que pueden ellos esperar o qué es lo que deben de hacer para prevenir cualquier complicación en estos momentos en los que estamos viviendo de post-Otis? Sí, bueno, aquí sí es importante, la medida preventiva más importante en el caso de algunas neumonías, pues es la vacunación, ¿no? Sabemos que estamos ya incluso en época de vacunación, ya empezó la campaña de influenza, que se aplica a niños menores de 5 años, adultos mayores de 65 años, o que tengan alguna comorbilidad como diabetes, hipertensión, enfermedad pulmonar, una inmunodeficiencia, o que usen medicamentos que bajen las defensas, o personal de salud como mi caso, tenemos que aplicar una vacuna. Entonces aquí es como que la principal medida que debemos tomar. Y también están aplicando ya vacuna de COVID, es una nueva dosis. Entonces si tenemos oportunidad hay que aplicarla porque pues no sabemos qué va a pasar más adelante, ¿no? No sabemos si el COVID de nuevo va a resurgir, esperamos que no. Pero bueno, es la mejor medida preventiva que podemos tomar. Y también la de neumococo, la vacuna de neumococo, que también se aplica en extremos de la vida, que es donde más complicaciones hay, en niños, adultos mayores, donde vamos a poder aplicar vacuna. Entonces, esa es como que la principal recomendación. Aparte de lo que ya hablamos aquella vez, de que tenemos que tener un hábito tipo COVID, con uso de cubrebocas, lavado de manos exhaustivo y constante, y cuando no haya, bueno, uso de gel de alcohol, evitar tocar las mucosas de boca, de nariz, de ojos, para evitar pues infectarnos, porque la condición actual, aunque ya vamos muy bien, tenemos que tener siempre la precaución. O sea, de hecho eso tiene que ser con o sin contingencia, con o sin huracán COVID, Otis o cuestión COVID. O COVID, claro. Tenemos que tener esas precauciones de lavado de manos y toda la higiene. Claro, eso es parte importante, se los decíamos la vez anterior y ahorita hay que resaltarlo. En la medida de lo posible, cuanto más podamos adoptar estas medidas o adoptar readoptar, ¿no? Porque si ya lo teníamos y a lo mejor en algún momento dejamos de hacerlo, pues bueno, volver a hacer estas medidas de precaución, de protección que aplicábamos en COVID, pues bueno, también nos va a servir. ¿Por qué? Porque decíamos, doctor, pues bueno, ahorita todavía no hemos tenido lluvias recientemente, hubo algunas todavía unas semanas pasadas, pero entre la lluvia, entre el polvo, los residuos de basura que pueda existir todavía, ¿no? Sobre todo las cuestiones vegetales que ya se van descomponiendo, todos estos elementos pueden generar enfermedades o pueden también traer de vuelta enfermedades que ya habíamos tenido, doctor. Sí, son un factor de riesgo, o sea, porque toda esta basura que, por ejemplo, con las lluvias que mencionaste de hace como 2 semanas, toda esta basura orgánica, pues la lluvia y después el sol es como que el ambiente ideal para que se haga polvito, y todo ese polvito puede ser que haya, o sea, que sea algo orgánico, pero puede ser que sea algo, no sé, un animal muerto, algo pues más delicado, ¿no? Que fácilmente va a entrar a nuestro sistema respiratorio si no tenemos las medidas adecuadas, ¿no? De uso de cubrebocas que ya mencionamos. Claro. Y pues bueno, ya que hablábamos de estas enfermedades que pueden o reaparecer o complicarse, o que a lo mejor simple y sencillamente no están ya ahí, pero tener alguna secuela, nos preguntaban acerca de, neumonías, ya hablamos, de tuberculosis. Sabemos que, pues bueno, desde hace mucho se hizo la campaña para la vacuna, para erradicar la tuberculosis, se ha estado trabajando en ello. Hace unos meses se escuchaba de nueva cuenta algunos casos esporádicos, ¿no? muy específicos de tuberculosis, y pues ahorita la gente que en algún momento tuvo, pues tiene esta duda. Esta situación post-huracán Otis puede complicar, puede hacer que resurja o puede ser que aparezca la tuberculosis de nueva cuenta. ¿Qué podemos decirles, doctor? Sí, aquí podemos tener riesgo de que volvamos a tener de nuevo casos nuevos, ya que el vacío de la tuberculosis, por ejemplo, ¿no?
Si un paciente entra a un cuarto y tose, que es como se propaga, el bacilo se queda flotando hasta 30 minutos ahí en esa habitación. Entonces ahorita como estamos muy hacinados, de repente pues nos toca ir a recoger alguna ayuda, alguna despensa, y toda esa aglomeración es el principal factor de riesgo para que uno se pueda infectar. Entonces ahí también otra cosa que nos serviría, que la sana distancia, ¿no? A pesar de que ya pues se ve, ¿no? Cuando vamos a recoger alguna ayuda que nos ha dado el gobierno o X, pues todos estamos pegaditos, entonces ahí no sabemos, puede ser que sea la persona normal y que esté tosiendo y uno no se dé cuenta, o que tenemos un cuartito y estemos todos encerrados. Entonces sí hay un riesgo de que se vuelva a reactivar, y también hay riesgo de que los pacientes que ya tuvieron tuberculosis y que quedaron con secuelas, o sea, con cicatrices por tuberculosis, puedan tener una nueva infección, no por tuberculosis, sino por alguna otra bacteria o virus que va a lesionar esas cicatrices que quedaron y que pueden ocasionar que el paciente tenga aumento de la tos, del flema, incluso sangrado, que es como que ya un dato de alarma aquí en un paciente que tuvo tuberculosis. Y justamente aprovechando el momento que hablamos de la tuberculosis, para aquellos que a lo mejor no sea nuevo el concepto, ¿cómo se identifica o a qué nos referimos con la tuberculosis? ¿Cómo se contrae y cuáles son sus síntomas, doctor? Muy bien, sí, la tuberculosis está causada por una bacteria, ¿okay? Que se va a... la forma de contagio es por secreciones, por gotitas, se llaman de flush, que son gotitas microscópicas que no se ven, que están flotando en el ambiente y que uno pues las respira, entran a nuestro pulmón, y si tenemos alguna condición de salud en la que nos estemos un poco no óptimos, llámese una diabetes descontrolada, llámese un paciente que recibe quimioterapia, un paciente con alguna inmunosupresión, o pacientes que reciben medicamentos que bajan las defensas, son los pacientes que tienen como que mayor riesgo de contraer y desarrollar la infección, porque estos pacientes son los que tienen las defensas más bajas y son los que pueden llegar a contraer la infección. Y aquí los síntomas principales en tuberculosis, el inicial es la tos. Una tos que tarda más de 15 días, hay que sospechar, hay que buscar algo más, porque una tos, por más de que sea, nos puede quedar con una infección, una pequeña tosecita, pero si es una tos en la que estamos arrojando flema, que nos dé fiebre, sobre todo en la tarde, noche, eso es muy característico de la tuberculosis, una fiebre nocturna o vespertina, que sude mucho, o sea, que sudemos mucho en la noche, que mojemos la ropa, la sábana, escalofríos, pérdida de peso, son los datos de alarma o los principales en los que ya podemos sospechar o hay que atendernos y descartar tuberculosis. Puede haber otros que ya son mucho más, incluso que ponen en riesgo la vida, lo que se conoce como hemoptisis o desangrado al toser, pacientes que tosen sangre y son grandes cantidades de sangre. Entonces un paciente que ya tiene esta hemoptisis, esta salida de sangre, ese requiere atención inmediata. Esa es una complicación de la tuberculosis. Es una complicación de una tuberculosis que se dejó avanzar mucho, porque desafortunadamente pasa así, que la dejamos pasar o desafortunadamente no damos con el diagnóstico y pasa, damos antibióticos, se nos quita un ratito, porque aquí es el riesgo con tuberculosis, que en sí, como es una bacteria, el tratamiento es con antibióticos, pero especiales. Justo eso es lo que le iba a comentar, porque al final de cuentas, viendo y conociendo, por ejemplo, COVID, que es a lo mejor la referencia más próxima que muchos tenemos. COVID era a raíz de un virus o de una bacteria. Entonces no podemos utilizar el mismo medicamento. Es que con COVID me sirvió esto para combatir la tuberculosis, porque no es la misma raíz, no es el mismo origen. Entonces de ahí la importancia que tiene el identificarlo. Sí, así es. Como es una bacteria, caemos
o muchos médicos en el error de dejar antibiótico de entrada. Sí, es muy común antibiótico inyectado, algunos medicamentos que ayudan a desinflamar, y sí, el paciente se siente bien una semana y después recae, y así se la lleva. Es un paciente que se va complicando, porque el antibiótico de alguna forma, pues digamos, baja un poco la infección, pero no te la quita. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado aquí con una tos que nos tarda más de 15 días y que tenemos estos síntomas de que bajamos de peso, fiebre, sudemos mucho, y que tengamos una enfermedad ya conocida y que no la tengamos muy bien en control, cuidada, pues ahí hay que acudir. ¿Cómo se detecta la tuberculosis, doctor? ¿Cuál sería la prueba o el diagnóstico? Sí. Muy bien. Sí, en medicina hay un diagnóstico que se conoce como estándar de oro. Es como que es como la forma en donde es la única forma en la que podemos confirmar y sin error de que tenemos el diagnóstico. Y aquí el estándar de oro es el cultivo del bacilo de la tuberculosis. Okay. Sin embargo, el cultivo no es como que muy habitual, o es prácticamente por su complejidad. Se hace normalmente en el sector salud. Entonces no podemos hacerlo por medio privado porque ocupan equipos caros y todo, instrumentos. Entonces es el estándar de oro, el cultivo. Sin embargo, la prueba que más usamos es el que se llama la detección de Barr. Barr significa bacilos ácido alcohol resistentes, que es el tipo de bacilo que es la tuberculosis. Okay. Entonces, es un estudio que se hace arrojando flema 3 días seguidos en un botecito. Se lleva, es un botecito por cada flema, 3 días seguidos, y ahí se puede hacer el diagnóstico también. Okay. Es, digamos, la forma más fácil. Ahí sí es el más sencillo, al alcance de todos. Prácticamente cualquier lugar lo tiene, cualquier laboratorio. Entonces es como que la prueba más fácil. Sin embargo, el ideal es el cultivo, pero ese es difícil. Ok, de acuerdo. Estamos platicando con el doctor Fernando Gutiérrez Anguiano. Él es especialista en neumología, es neumólogo, egresado de la Escuela de Medicina Naval. Estamos platicando en este momento de tuberculosis, de la detección y de las complicaciones, o de cómo saber que es tuberculosis lo que padecemos. Pero estamos dentro de este especial que estamos abordando de huracán Otis, aquí en Pregunta al Especialista. Estamos hablando de las enfermedades o de los cuidados que debemos de tener a raíz del huracán. Sabemos que las condiciones actuales en las calles, en casa, pues todavía pueden ser complicadas en cuanto a, pues quizás no tenemos nuestras ventanas, no tenemos nuestras puertas, ¿no? Quizás los techos. La recolección a lo mejor de basura todavía, aunque ya falta menos, o sea, ya es menos lo que hay, quizás todavía en nuestra colonia, cerca de casa exista, y todos estos son focos que pueden generar ciertas infecciones o enfermedades, y justamente en el área de enfermedades respiratorias es que estamos hablando con el doctor Gutiérrez. Y esto de tuberculosis salió porque platicábamos que había gente que nos estaba preguntando, público que nos decía, oye, yo tuve tratamiento de tuberculosis, ¿no? ¿Tengo algún problema o algún riesgo, alguna complicación a raíz del huracán? Platicamos ya de la neumonía y platicamos ahorita de tuberculosis, y pues precisamente conociendo esta parte. Doctor, además de estos dos padecimientos o de estas dos enfermedades, ¿qué otras complicaciones pueden derivar, ¿no? de esto que estamos viviendo, en esta contingencia que estamos atravesando en Acapulco? Sí, así es. Hay pacientes, por ejemplo, que ya tienen diagnóstico de fibrosis pulmonar. Okay. Esta es una condición pues muy distinta, donde hay una cicatrización, por así decirlo, del pulmón. Que lo que ocurre es que hay una limitación en la capacidad pulmonar. El pulmón se hace chiquito y pues ya no nos permite no permite que se expanda bien, una baja de oxígeno. Entonces aquí también sí se han tenido algunos casos de pacientes que se complican o que se pueden llegar
a tener recaídas, que han tenido fibrosis pulmonar, porque muchos pacientes dependen del oxígeno. Entonces el suministro de oxígeno pues, ha sido difícil. Claro. Y tenemos también, hay pacientes que usan concentrador de oxígeno, que esta es una máquina que se conecta y concentra el oxígeno, claro, y pues uno lo usa, ¿no? Entonces aquí más o menos a la semana algunos tenían energía eléctrica, otros un poquito después. Claro. Entonces ha ido esto, se ha estado reparando. Sin embargo, hay muchos pacientes que pues, se quedaron sin oxígeno y venían al hospital desaturando muy bajo, o sea, con el oxígeno en 70, 60%, y pues fue a raíz de esto, de que no hay una, de que se complicó todo, ¿no? Todo se complicó, y son pacientes que también son muy susceptibles a que todo esto que ya hablamos del humo, de la contaminación, del viento que arroja partículas, de las infecciones que pueden llegar a contraer. Si son pacientes también que no se han vacunado, pues también son pacientes que tienen mucho riesgo de que si les da una neumonía, una infección por influenza, por COVID, por neumococo, se van a complicar porque son pacientes que tienen ya poca reserva pulmonar. Claro, y ya que hablábamos de las complicaciones, actualmente, digo, en este poco más del mes que llevamos después del huracán Otis, en el sector en el que se encuentra, doctor, ¿qué es lo que, qué es la atención o vaya, si existiera alguna complicación, podemos estar con la tranquilidad o la seguridad de que hay modo de poderlo atender, o se refiere a otros? ¿Cuál sería el proceso en estas complicaciones? Sí, regularmente se pueden atender. Son pacientes que requieren nada más de soporte con oxígeno, algún medicamento que ayude a desinflamar, algún medicamento que ayude o nebulizaciones. Son cuestiones que se pueden hacer. Sin embargo, como ya lo hemos dicho antes, o sea, no hay que esperar a que el paciente ya esté muy mal, a que el paciente ya llegue con una importante falta de aire, porque ahí muchos requieren ya intubación. Entonces complica, se puede también tener un paciente con intubación. Sin embargo, pues ya es un pronóstico distinto. Claro. Entonces tenemos las condiciones de tener un paciente grave. Habrá algunos casos muy pequeños en los que sí habrá que mandarlo a tercer nivel, ¿no? A Ciudad de México, a Puebla, no sé, a algún lugar de tercer nivel, a que se continúe, pero casi en cuestión respiratoria prácticamente aquí podemos pues, atenderlo de manera completa. Muy bien. Doctor, leí hace unos días un caso de una familia, en particular una menor que está o que acudió al hospital del Quemado, aquí en Acapulco, precisamente por un cuadro de una enfermedad respiratoria. Y comentaba, pues bueno, que la familia, por ejemplo, la mamá de esta menor, traía, pues como si fuera tipo alergia, ¿no? Un escurrimiento nasal. El abuelo de la menor tenía tos, la abuela de la menor pues no tenía tos, pero sí como que de repente le daba por estornudar mucho. Este tipo este cuadro, ¿no? Este esquema que nos presentan, me imagino es algo común en estos días a raíz de lo mismo. ¿Cuál sería el mensaje o la recomendación a este tipo de casos? Sí, es difícil porque a veces, bueno, en la situación actual quizás hay personas que están viviendo más de dos familias, ¿no? Una casa, y ese contacto pues es difícil. Sin embargo, volvemos a recalcar, cubrebocas, lavado de manos constante, uso de gel alcohol, y ahí sería pues es la atención, o sea, es checar, porque puede ser que sean cosas distintas, puede ser que sea una alergia, puede ser que a lo mejor uno sí tenga influenza o alguna otra infección. Entonces tenemos que checar, y si alguno presenta algún padecimiento que pueda ser contagioso, pues aislamiento, como en COVID, que estábamos aislados en nuestro cuarto,
pues una ventana abierta, pero sí tenemos como que tener ahí esa precaución de que no vamos o no podemos decir que todo es una misma medida, tenemos que individualizar, y eso la única forma de saberlo es yendo a una atención médica. Doctor, estamos por finalizar esta edición de este programa. Quería compartir, estaba checando que de acuerdo a los especialistas y analizando situaciones o casos ya anteriores, comentan que las enfermedades respiratorias aumentan en un promedio un 8,3% a un mes del suceso. Es decir, que pues si hablamos de que el 25 de octubre fue el huracán aquí en Acapulco, estamos ya pasando el mes de que llegó ese huracán. Entonces, digamos que ahorita estamos en la etapa en la que van a empezar a surgir estas enfermedades. ¿Es correcto? ¿Es adecuado esta proyección? ¿Y cuál sería el mensaje final para poder hacer menos esta situación? Entendiendo que quizás la atención médica ahorita o los servicios pues estén también con ciertas limitantes. Sí, los padecimientos van por etapas. Por ejemplo, inmediatos después del huracán hubo personas lesionadas, personas con algo agudo, ¿no? Claro. Y pues fue avanzando, ya después llegaron diarreas, intoxicaciones por algún alimento. Y entonces ya en esa etapa que comenta que ya es más del mes, toda esta contaminación que aún tenemos en el ambiente, pues nos va finalmente, nos va a precipitar o nos va a causar alguna infección, alguna agudización de algún padecimiento crónico, o pacientes que no padecían alguna enfermedad previa, también se pueden llegar a presentarla. Claro. Entonces aquí mi recomendación es que, aunque ya lo he repetido muchas veces, lo de uso o hábito COVID, hagamos de cuenta que estamos de nuevo en pandemia y tenemos que tener esas medidas, la distancia, lavado de manos, cubrebocas, gel alcohol constante, no agarrarse, no agarrarse ojos, no saludar de mano, de beso, que ya lo veníamos haciendo de nuevo porque pues ya uno digamos la costumbre, ¿no? Pero todo eso ya tenemos que de nuevo que retomarlo, porque este mes, o sea, esta etapa es crucial para que esto no vaya avanzando, porque sí, o sea, un paciente se enferma y de ahí se enferma 2, 3 más y se va propagando. Entonces esa es la medida. Lo otro es que si tenemos alguna enfermedad pulmonar por la que usemos algún medicamento, pues no suspenderlo, y si ya presentamos alguna pequeña complicación o que uno detecta, el paciente ya sabe, el paciente crónico sabe, claro, cuando ya se siente mal. Entonces aquí tenemos que acudir al médico para que pues nos puedan atender de forma oportuna. Pues doctor, le agradezco de nueva cuenta el tiempo y el que haya compartido estos consejos y estas recomendaciones con el público. Es el doctor Fernando Gutiérrez Anguiano, neumólogo. Recuerde rápidamente, doctor, la página de Facebook. Sí, es neumólogo en Acapulco, doctor Fernando Gutiérrez Anguiano. Ok, y en el Hospital Farallón, consultorio 404, número es 744-275-7265 o 5656-23-8449. Perfecto, pues doctor, muchas gracias. Esas son las recomendaciones. Recuerde que estamos en Pregunta al Especialista, un especial del huracán Otis, así lo hemos denominado. Lo invitamos a que siga pendiente de la señal de radio y televisión de Guerrero. A nombre de todos los que hacen posible esta producción, soy Rodrigo Ferrusca. Que esté muy bien, nos vemos la próxima.